En el año 1453, el mundo tal y como lo conocía Europa dejó de existir. No hubo terremoto, no hubo plaga, no hubo invasión ni señal del cielo. Hubo algo mucho más silencioso, mucho más calculado. Los turcos otomanos tomaron Constantinopla y con eso cerraron una puerta que llevaba siglos abierta, una puerta por la que entraban cada semana caravanas cargadas de algo que Europa necesitaba con una desesperación que hoy te costaría entender. No oro, no armas, no soldados, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, especias. Y ese día, cuando los otomanos tomaron el control de las rutas, los reyes de Europa se miraron los unos a los otros y tomaron una decisión que cambiaría la historia del mundo para siempre. Pero lo que ocurrió antes de ese momento, eso es lo que nadie te ha contado. Un sistema de mentiras, monopolios, muertes y secretos tan bien construido que duró siglos enteros y que estuvo a punto de durar siglos más. Hoy te cuento esa historia, la historia real. No la versión bonita de los libros de texto, la que quedó sepultada entre las rutas comerciales y los registros de los mercaderes. Y te advierto una cosa, cuando termines de escuchar esto, nunca volverás a ver un simple grano de pimienta de la misma manera. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí contamos historia real, sin adornos, sin filtros, con los datos que los libros suelen omitir. Dale a seguir, no porque te lo pida, sino porque lo que viene ahora, te juro, no lo vas a encontrar contado así en ningún otro sitio. Y si ya estás suscrito, prepárate, porque esta historia empieza mucho antes de lo que imaginas. Imagínate Europa en el siglo X, no la Europa de las películas, con castillos relucientes y caballeros gloriosos. La Europa real, fría, húmeda, oscura la mitad del año. La dieta de la mayoría de la gente era brutalmente simple. Pan, legumbres, más pan, algún trozo de carne, casi siempre en el límite de lo comestible, porque no había manera de conservarla bien. Cerveza, porque el agua solía estar contaminada. Y si tenías suerte, algo de verdura guardada del verano anterior. Eso era todo. La mayoría de la gente no había probado nunca un sabor que les sorprendiera. No conocían el picante real. No conocían la canela. No conocían ese aroma que te llena las fosas nasales y te hace sentir que el mundo tiene más posibilidades de las que creías. La carne era el problema gordo. No existía el frigorífico. No existía el congelador. Si mataban un cerdo en noviembre, tenían días, no semanas, para consumirlo o conservarlo antes de que se echara a perder. ¿Cómo se conservaba? Con sal. Básicamente con sal. La sal era valiosa, pero la sal sola no bastaba para todo. Y había semanas en que la carne llegaba a la mesa con un olor que ponía a prueba el estómago más resistente. Ahora imagina que aparece alguien con una bolsita pequeña, una bolsita de pimienta negra. Le echa un par de granos a esa carne que huele raro. Y de repente, el sabor cambia. No solo cambia, se transforma. El olor ya no molesta tanto. La carne sabe distinta. Mejor, mucho mejor. ¿Qué harías tú por conseguir más de esa bolsita? Eso es lo que los mercaderes de Oriente entendieron hace más de 1000 años, y lo que los europeos tardaron siglos en comprender, es que ese entendimiento los estaba dejando completamente sin un céntimo. En la Edad Media, los europeos no tenían ni idea de dónde venían exactamente las especias. Cero. Absolutamente ninguna idea. Sabían que venían de Oriente, que había que cruzar desiertos peligrosos, que las traían mercaderes con caravanas enormes. Pero el origen exacto, la planta, el lugar, la isla, el árbol del que nacían, eso era un misterio total. Y ese misterio no era casual.
era un negocio. Los comerciantes árabes llevaban siglos controlando las rutas entre Asia y Europa, y habían convertido ese misterio en su mayor herramienta. Lo que hacían era, visto desde hoy, una operación de propaganda brillante, porque en un mundo sin mapas precisos, sin barcos capaces de cruzar océanos, sin ninguna forma de verificar nada, el que controlaba el relato controlaba el precio. Y los relatos que construyeron eran espectaculares. Contaban que la canela crecía en valles guardados por serpientes venenosas de tamaño descomunal, que para recogerla había que cubrirse el cuerpo entero de piel de bestia para no morir picado en el intento, que solo los más valientes bajaban a esos valles y muchos no volvían, que el clavo venía de nidos de pájaros gigantescos construidos en los acantilados más altos del mundo, y que para hacerse con él, los recolectores tiraban trozos de carne enormes, para que el peso del nido cayera y pudieran recoger el clavo entre los escombros. ¿Suena absurdo? Por supuesto que suena absurdo. Pero funciona cuando nadie tiene manera de comprobar la verdad. Y Plinio el Viejo, el naturalista romano, ya en el siglo I de Cristo, lo vio claro. Escribió, con una mezcla de admiración y rabia, que los mercaderes orientales inventaban fábulas para inflar los precios y mantener alejados a los competidores. Pero saberlo y poder hacer algo al respecto eran cosas muy distintas. Así, durante siglos, Europa siguió pagando precios que hoy nos parecerían surrealistas. Escúchame bien esto. En la Edad Media, una libra de azafrán costaba lo mismo que un caballo. Uno bueno. Una libra de jengibre valía lo que una oveja. Y un saco de pimienta negra valía lo mismo que el salario de un trabajador durante toda su vida. Toda su vida. ¿Quién pagaba eso? ¿Los ricos? ¿Los nobles? ¿Los reyes? ¿Los obispos? Todos aquellos que querían demostrar que pertenecían a otra liga, porque las especias no eran solo un condimento, eran un símbolo de poder tan potente que aparecían en negociaciones políticas, en dotes reales, en regalos diplomáticos entre coronas. Tener una mesa con especias era decirle al mundo sin abrir la boca: yo soy de los que mandan aquí. Y mientras los europeos pagaban fortunas por esas bolsitas aromáticas, había una ciudad que llevaba siglos construyendo el sistema que hacía posible esos precios desorbitados. Una ciudad que quizás sea el lugar más sorprendente de toda esta historia. No te voy a hablar de Venecia como un destino turístico. Te voy a hablar de Venecia como lo que realmente fue durante casi 4 siglos. La ciudad más poderosa de Europa Occidental. No por sus ejércitos, no por su extensión, sino por su posición. Venecia era el punto final de las especias en Europa. Todo lo que salía de Asia, atravesaba Arabia, cruzaba el Mediterráneo, acababa en Venecia. Ahí se pesaba, se clasificaba, se almacenaba y se distribuía al resto del continente. Y cada kilo que pasaba por sus manos dejaba un margen de beneficio que hacía engordar las arcas de la ciudad de una manera que no tenía precedentes. Pero Venecia no llegó a esa posición por casualidad. Los venecianos eran, ante todo, negociantes. Del nivel que muy pocas ciudades en la historia han vuelto a alcanzar. Entendieron algo fundamental muy pronto. El que controla la información, controla el mercado. Y el que controla el mercado, controla el mundo. Así que tejieron alianzas con quien hiciera falta. Con los árabes, con los bizantinos. Dijeron en voz alta lo que nadie quería decir en la Europa cristiana de la época. El dinero no tiene religión. Y mientras el resto del continente veía a los comerciantes musulmanes como adversarios de fe, Venecia los trataba como socios estratégicos. Y gracias a eso, se hicieron insustituibles. Hacia el año 1300, Venecia tenía entre 85.000 y 100.000 habitantes. Una ciudad enorme para la época. Y gran parte de esa riqueza,
de esa arquitectura que hoy nos deja boquiabiertos, fue construida con dinero de especias. Un solo cargamento de pimienta podía multiplicar por 20 o por 30 su valor desde que salía de India hasta que se vendía en un mercado europeo. 20 o 30 veces. Y Venecia estaba siempre en el último eslabón de esa cadena. Los nobles venecianos guardaban celosamente la información sobre rutas, precios y proveedores como si fuera un secreto de Estado. ¿Por qué lo era? Igual que guardaban el secreto de la fabricación del cristal de Murano, igual que protegían sus cartas náuticas, la información sobre el comercio de especias era intocable. El que sabía de dónde venían las especias y cómo conseguirlas sin intermediarios tenía en sus manos la llave del mundo. Y esa llave Venecia no pensaba entregarla. Pero hay algo que debes saber en este punto. Algo que te va a cambiar la perspectiva de todo lo que viene después. Ese sistema que te he descrito, ese laberinto de mentiras, precios inflados y monopolios protegidos a cualquier precio, no lo construyeron los árabes solos. Lo sostuvieron los venecianos con igual entusiasmo. Y lo que hicieron los europeos después fue exactamente lo mismo, pero con barcos de guerra. El ser humano, cuando encuentra un monopolio que funciona, no lo destruye, lo copia, y eso lo verás con toda su crudeza más adelante. Pero primero, hay que hablar de algo que muy poca gente conecta con las especias. Algo que ocurrió en el siglo XIV y que lo cambió absolutamente todo. Aquí la historia se pone más oscura. En la Edad Media, la línea entre comida, medicina y magia no existía. Los médicos de la época trabajaban con un sistema llamado la teoría de los 4 humores. La idea era que el cuerpo humano estaba regulado por 4 sustancias: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando esas sustancias estaban en equilibrio, el cuerpo funcionaba. Cuando se desequilibraban, llegaba la enfermedad. Y los alimentos, dentro de ese sistema, podían ser calientes, fríos, húmedos o secos. El médico te recetaba una dieta específica para reequilibrar tu cuerpo. Las especias eran, en ese contexto, medicamentos. Se creía que la pimienta negra combatía el asma y el resfriado, que podía curar heridas en la piel, que en algunos casos funcionaba como antídoto contra ciertos venenos. La canela se recetaba contra la fiebre, la nuez moscada contra los problemas digestivos y para proteger el corazón. El jengibre, tomado en caliente, era considerado afrodisíaco. Y esto, en cortes donde las alianzas matrimoniales dependían de que los reyes tuvieran herederos sanos, tenía un valor político que era imposible de calcular. Y luego estaba el azafrán, el más sagrado de todos. Se usaba en los banquetes de bodas reales. Servía para teñir telas de ese dorado que solo los nobles podían lucir. Y en Nuremberg, en el siglo XV, existían leyes específicas y castigos durísimos para quien lo adulterara o lo falsificara. ¿Cuál era el castigo? La hoguera, quemado vivo junto a la mercancía adulterada. No estaban jugando, pero había un momento concreto en que la demanda de especias alcanzó un nivel que nadie habría podido prever. Un momento en que Europa entera buscó en ellas algo que iba mucho más allá del sabor o del estatus. Un momento de puro terror. Corría el año 1347, cuando los primeros barcos llegaron a los puertos sicilianos procedentes del Mar Negro. Los marineros de esos barcos estaban cubiertos de bultos negros que supuraban sangre y pus. Muchos llevaban días muertos a bordo. Las autoridades de Mesina intentaron hacer volver los barcos. Era demasiado tarde. Lo que llegó con esas embarcaciones fue la peste negra, y en los años siguientes mataría entre 1/3 y la mitad de toda la población de Europa. Millones de personas. Los médicos medievales tenían una explicación para la enfermedad
que, dentro de su sistema de conocimiento, tenía toda la lógica del mundo. El aire corrupto, los miasmas, el mal olor que se levantaba de los cadáveres y de las alcantarillas, era, según creían, el vehículo de la muerte. Si respirabas ese aire, enfermabas. Si lo evitabas, sobrevivías. La solución, por tanto, era combatir el mal olor con más olor. Y ahí entraban las especias. Se quemaban ramas de canela en los hogares. Se mezclaban especias con vinagre en pociones que los médicos recetaban para purificar el ambiente. Los ricos compraban bolsitas de especias que llevaban colgadas del cuello y se acercaban a la nariz al pasar junto a los apestados. ¿Funcionaba? No. La peste la transmitían las pulgas de las ratas, no el aire. Pero eso nadie lo sabía entonces. Y el resultado fue que en medio del mayor desastre demográfico que había sufrido Europa, la demanda de especias se disparó. Mientras moría la mitad del continente, los mercaderes que controlaban esas rutas veían cómo sus ingresos se multiplicaban. Hay algo en esto que es profundamente humano. El miedo a la muerte convierte en objeto de salvación cualquier cosa que alguien ofrezca como solución. Y quienes controlaban las especias, controlaban en ese momento la esperanza de la gente. Ese poder no tenía precio, o más bien sí lo tenía. Y ese precio lo pagaban los europeos de sus bolsillos, generación tras generación, siglo tras siglo. El sistema parecía inamovible, hasta que un hombre en una celda de una cárcel de Génova empezó a dictar su historia. Y esa historia cambió todo, aunque tardó 2 siglos en hacerlo. Recuerda el año 1453, que no se te vaya de la cabeza. Porque antes de llegar a ese momento, hay que entender por qué fue tan devastador. El año es 1298. En una celda de una cárcel genovesa, un comerciante veneciano de mediana edad le dicta sus memorias a su compañero de celda. El prisionero se llama Marco Polo. Tiene 44 años. Lleva casi 25 viajando por Asia. Ha estado en la corte del Gran Khan. Ha visto los mercados de Pekín, las costas de India, las rutas de Persia. Y cuando su historia empieza a circular por Europa, nadie sabe del todo si creerle. Le llaman Il Milione, el del millón, porque siempre hablaba de millones de esto o de aquello. Millones de personas, millones de riquezas. Parecía exagerado, pero en su relato había algo que era imposible de ignorar. Describía con detalle cómo crecían las especias. Describía los mercados de Asia. Describía los árboles de pimienta en las costas de India, los campos de jengibre, las plantaciones de canela, sin serpientes venenosas, sin demonios guardianes, sin valles de muerte, solo plantas, en tierras concretas, con agricultores reales que las cultivaban. Esas palabras eran una bomba. Si Marco Polo decía la verdad, entonces todo lo que se había contado durante siglos era un teatro perfectamente diseñado para mantener los precios en las nubes. El problema era que en 1298 muy poca gente tenía los medios para actuar con esa información. Las rutas terrestres estaban controladas por intermediarios que no tenían el menor interés en ceder su posición. Los mares del sur eran desconocidos. Nadie sabía navegar más allá del extremo sur de África. Los barcos de la época no estaban preparados para viajes tan largos. Así que el sistema aguantó. Aguantó 40 años. Aguantó 80. Aguantó 150. Aguantó hasta que llegó 1453. Y recuerda ese año, porque cuando Constantinopla cayó, todo este sistema que llevaba siglos funcionando explotó de golpe. El engranaje que había sostenido el precio de la pimienta durante generaciones, el laberinto de intermediarios que había enriquecido a árabes, persas, venecianos y mercaderes de Media Asia, se vino abajo de un día para otro. Y con él,
algo más importante todavía: la excusa que tenían los reyes europeos para no hacer nada. El 29 de mayo de 1453, las murallas de Constantinopla, que habían resistido durante más de 1000 años, cayeron ante el ejército del sultán Mehmed II. El imperio bizantino dejó de existir esa tarde, y con él se cerró la puerta que conectaba Europa con las rutas comerciales de Asia. Los otomanos no destruyeron esas rutas. Eran demasiado inteligentes para eso. Las controlaron y empezaron a cobrar peajes e impuestos que hacían que el precio de las especias subiera todavía más. Para los reinos de Portugal y España, esto no era solo un problema económico, era geopolítico, era existencial. Portugal llevaba décadas haciendo algo que nadie más estaba haciendo con esa sistematicidad: explorar la costa de África hacia el sur, barco a barco, año a año. Sus navegantes aprendían a manejar vientos nuevos, a usar técnicas más precisas, a construir embarcaciones más resistentes. Y en 1488, Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África, al lugar que llamó Cabo de Buena Esperanza. Era la puerta al Océano Índico. Era la ruta directa a las especias. Sin árabes, sin Venecia, sin intermediarios de ningún tipo. Pero antes de que Portugal lo completara del todo, España ya había apostado por una idea que en ese momento parecía completamente disparatada. Cristóbal Colón no quería descubrir América. Quiero que te quede eso bien claro. Lo que Colón quería encontrar era una ruta directa a las Islas de las Especias, a las Molucas, al lugar donde crecían el clavo, la nuez moscada y la pimienta que Europa consumía con tanta desesperación. Su teoría era que la Tierra era más pequeña de lo que calculaban otros navegantes, que si viajabas hacia el oeste desde España, llegarías antes a Asia que bordeando África hacia el este. Estaba equivocado en sus cálculos, dramáticamente equivocado. Pero los reyes católicos tenían razones para apostar, no tanto porque creyeran ciegamente en la ciencia de Colón, sino porque no querían quedarse atrás de Portugal. El negocio de las especias era tan desproporcionado que un solo viaje exitoso podría cambiar el equilibrio de poder en Europa de manera permanente. Cuando Colón llegó a las Antillas en 1492 y se encontró con unas islas llenas de gente que no usaba especias asiáticas, su primera reacción fue buscar. Buscar pimienta, buscar canela, buscar clavo. Encontró ají, una especia distinta, picante y aromática, pero no era lo que buscaba. Encontró vainilla, encontró cacao, encontró plantas que con el tiempo transformarían la cocina del mundo entero, pero no encontró lo que había ido a buscar. Eso lo consiguió otro hombre, 5 años después. En otro océano, Vasco de Gama zarpa de Lisboa con 4 barcos. No es un viaje de exploración romántica, es una misión comercial disfrazada de expedición. El objetivo es claro: llegar a India por mar rodeando África y traer especias directamente a Portugal. El viaje es brutal. 10 meses, tempestades, escorbuto, motines, muerte. Pero en 1498, Vasco de Gama atraca en la costa de Malabar, en India. Es la primera expedición europea que lo consigue por esa ruta. Y cuando regresa a Lisboa, en julio de 1499, con las bodegas llenas de pimienta, canela y jengibre, el mundo no vuelve a ser igual. Los precios de las especias en Europa empiezan a caer de manera dramática. El laberinto de intermediarios que había durado siglos se rompe. Lisboa se convierte en la nueva capital de las especias. Hacia 1506 es el centro neurálgico del comercio de pimienta, canela y clavo del mundo entero. Y Venecia, la orgullosa Venecia que había construido su poder durante generaciones sobre esas bolsitas aromáticas,
empieza un declive del que no volverá a levantarse. Pero aquí llega algo que te va a resultar muy familiar, porque los portugueses, al descubrir el origen real de las especias y hacerse con el control de las rutas marítimas, no liberaron ese mercado, no lo democratizaron, no bajaron los precios por generosidad. Hicieron exactamente lo mismo que habían hecho los árabes y los venecianos antes que ellos, solo que con barcos de guerra. Portugal tomó el control de las rutas marítimas con una combinación de diplomacia y violencia calculada. Estableció bases militares en puntos estratégicos: Goa, Malaca, las Molucas. Controlaba quién navegaba, qué barcos pasaban, qué mercancía llegaba a Europa. Y los holandeses, que llegaron después y con más recursos, llevaron esa lógica a su conclusión más extrema. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, no solo controlaba el comercio, controlaba la producción. Cuando producían demasiada nuez moscada o demasiado clavo, cuando la oferta amenazaba con superar la demanda y los precios bajaban, quemaban las cosechas, destruían toneladas de especias para mantener el precio alto. En las Islas Banda, donde crecía prácticamente toda la nuez moscada del mundo, los holandeses masacraron a casi toda la población nativa cuando intentó resistirse a sus condiciones. De una población estimada en 15.000 personas, sobrevivieron apenas un puñado. En Ternate y Tidore, las Islas del Clavo, cualquier persona que vendiera fuera de los canales autorizados podía ser ejecutada en el acto. La misma lógica que durante siglos habían aplicado los mercaderes árabes con sus fábulas y sus serpientes gigantes, ahora la aplicaban los europeos con cañones y contratos de sangre. El monopolio no había desaparecido, había cambiado de manos, y la obsesión de Europa por las especias no había liberado a nadie, solo había empujado la violencia hacia otro extremo del mundo. El círculo se había cerrado de la manera más brutal posible. Quiero terminar con algo que me parece el detalle más fascinante de todo lo que te he contado hoy. Cuando los europeos finalmente llegaron a las Islas Molucas, a las islas donde crecían el clavo y la nuez moscada que habían valido fortunas durante siglos, descubrieron algo que dejó a todos sin palabras. Los árboles eran completamente normales. No había valles de muerte, no había demonios guardianes, no había serpientes gigantes ni pájaros descomunales. Había árboles, en una isla tropical, con agricultores que los cuidaban como cualquier granjero cuida sus cultivos. La nuez moscada crecía en árboles de tamaño mediano, con frutos parecidos a los melocotones. El clavo era simplemente la flor seca de un árbol que prosperaba bien en climas húmedos y cálidos. Toda la magia, todo el misterio, toda la mitología que había sostenido precios astronómicos durante siglos, que había justificado guerras, expediciones, monopolios y muertes. Era teatro, teatro perfectamente diseñado. Y el giro final, el más irónico de todos, es este. Cuando Marco Polo volvió de Asia en 1298 y contó la verdad, nadie le creyó del todo. Le llamaban el exagerado. Pero cuando los barcos de Vasco de Gama volvieron de India en 1499, con las bodegas llenas de pimienta, el precio de esa pimienta cayó a la mitad en pocos años. La verdad, cuando finalmente llegó, llegó cargada de especias. Y costó barata. Hoy coges un bote de pimienta negra en el supermercado. Cuesta 1 euro con algo. Lo compras sin pensar. Lo pones en la cocina y lo usas sin más. Ese mismo grano de pimienta, en el siglo XIV, habría valido más que lo que un trabajador ganaba en varios meses. Por ese grano, se construyeron siglos de fábulas y leyendas. Por ese grano, Venecia se convirtió en la potencia comercial más poderosa de Europa. Por ese grano, los reyes de Portugal y España se lanzaron a explorar océanos
que nadie había cruzado antes. Por ese grano se descubrió América sin querer. Por ese grano se colonizaron continentes enteros. Por ese grano murieron millones de personas en los lugares más remotos del planeta. La historia de las especias no es la historia de la cocina. Es la historia del poder, del secreto, del engaño, del monopolio que cada generación hereda y reproduce con las herramientas que tiene a mano. Es la historia de cómo unos pocos, que controlaban algo que todos deseaban, movieron el mundo entero. Y lo más brutalmente irónico de todo es que ese poder descansaba sobre algo tan simple como el aroma de una planta. Una planta que crecía normal en una isla tropical, sin serpientes, sin demonios, sin nada más que tierra, sol y agua. Y sin embargo, movió el mundo. Si esta historia te ha impactado, si has llegado hasta aquí y sientes que tu forma de ver la Edad Media ha cambiado aunque sea un poco, necesito que hagas algo. Sigue este canal, no porque lo necesite yo, sino porque cada semana traemos historias como esta. Historias que los libros de texto omiten. Historias que quedaron sepultadas entre registros de mercaderes y crónicas que nadie lee. Historias que, cuando las entiendes de verdad, te cambian la manera de mirar el mundo que tienes delante. Y deja un comentario ahí abajo contándome qué has sentido con esta historia. ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha indignado? ¿Te ha parecido increíble que todo esto esté detrás de una simple especia? Cuéntamelo. Porque la historia no es solo lo que pasó, es lo que sentimos cuando finalmente la entendemos de verdad. Hasta la próxima historia.